Buen día, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo número 3, el cual les hablará sobre la unidad 5 de la materia propiedad intelectual. El tema de la unidad 5 es la propiedad intelectual de variedades vegetales en México. El equipo está integrado por Cuevas Vázquez Cristina, Ripalda Reyes Isabel, Rivera del Moral Jorge y su servidora Hernández Carreto Daisy Yamilet. El temario de la unidad es el siguiente: 5.1 Conceptos básicos, integrado por 5.2.1 Conceptos de variedad, 5.2.2 Obtentor. 5.2 Legislación aplicable y autoridad administrativa encargada de su aplicación, integrada por 5.1.1 Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV. 5.1.2 Ley Federal de Variedades Vegetales. 5.3 Protección de los derechos de obtentor de variedades vegetales, integrado por 5.3.1 Condiciones para otorgar protección. 5.3.2 Derechos u obligaciones del obtentor. 5.3.3 Base de datos sobre variedades vegetales. 5.1 Conceptos básicos. El concepto de variedad vegetal. Una variedad vegetal representa un grupo de plantas definido con mayor precisión, seleccionado dentro de una especie que presenta una serie de características comunes. Esto quiere decir que la variedad vegetal van a ser un grupo de plantas y estos tienen que tener una serie de características en común. (5.1) Concepto básico: obtentor. El obtentor es la persona física o moral que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier género o especie. Esto quiere decir que es la persona, ya sea un conjunto o una sola persona, que haya realizado un proceso de mejoramiento en el desarrollo de la variedad vegetal. Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV. La UPOV es una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza. Surgió con la adopción del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales por una conferencia diplomática el 2 de diciembre de 1961 en París, y fue revisado en 1972, 1978 y 1991. El convenio de la UPOV prevé una forma de protección de la propiedad intelectual adaptada específicamente al proceso de mejoramiento para alentar a los obtentores a crear nuevas variedades vegetales. La misión de la UPOV es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales con miras al desarrollo de nuevas variedades para beneficio de la sociedad. El organigrama de la UPOV consta de un consejo del que depende el comité consultivo, de este depende el comité técnico y el comité administrativo y jurídico. Además, el comité técnico está asistido por el comité de redacción ampliado y está formado por varios grupos de trabajo en función a los varios tipos de vegetales. Finalmente, el comité administrativo y jurídico está asistido por un grupo asesor. Los principales objetivos de la Unión de conformidad con el convenio de la UPOV son proporcionar y desarrollar las bases jurídicas, administrativas y técnicas para la cooperación internacional en materia de protección de las variedades vegetales, prestar asistencia a los estados y a las organizaciones en la elaboración de legislación y en la aplicación de un sistema eficaz, además de mejorar la comprensión del público en general y sensibilizarlo en relación con el sistema de la UPOV.
Actualmente la UPOP cuenta con 77 miembros que abarcan 96 estados de todo el mundo, los cuales van desde América del Norte, Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía. Para llegar a ser miembro de la UPOP, es preciso que el Consejo compruebe que la legislación del futuro miembro es conforme con las disposiciones del convenio de la UPOP. Los países que deseen adherirse al convenio deben disponer de una legislación sobre la protección de variedades vegetales conforme al Acta de 1991. Mientras tanto, los países pueden actualizar una adhesión a la nueva versión del convenio o no. ¿Qué beneficios ofrece la protección de las obtenciones vegetales y la pertenencia a la UPOP? La pertenencia a la UPOP está asociada con un aumento de las actividades de fictomejoramiento, una mayor disponibilidad de variedades, un aumento del número de variedades nuevas, la diversificación de los tipos de obtentores, un aumento del número de variedades nuevas extranjeras, el fomento del desarrollo de la competitividad y un mejor acceso y una mejora de los procesos de mejoramiento nacionales. 5.1.2 Ley Federal de Variedades Vegetales. La presente ley tiene por objetivo fijar las bases y procedimientos para la producción de los derechos de los obtentores de variedades vegetales. Su aplicación e interpretación para efectos administrativos corresponderá al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. La Ley Federal de Variedades Vegetales fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1996. Esta ley cuenta con un total de 6 títulos. El título primero, Disposiciones Generales. Este primer título cuenta con un capítulo único y 3 artículos en su totalidad. Título segundo, Protección de los derechos del obtentor de variedades de vegetales. Este título cuenta con 4 capítulos. El capítulo 1 de los derechos y obligaciones del obtentor, que va del artículo 4 al 7. El capítulo 2 de la solicitud y otorgamiento del título de obtentor, del artículo 8 al 18. Capítulo 3 de la transmisión de derechos, del artículo 19 al artículo 24. Y el capítulo 4 de las licencias de emergencia, que abarca del artículo 25 al artículo 28. El título tercero del Comité Calificador de Variedades Vegetales cuenta con un capítulo único, que abarca del artículo 29 al 32. El título cuarto del Registro Nacional de Variedades Vegetales, capítulo único, del artículo 33 al artículo 37. Título quinto, Procedimientos Administrativos. También cuenta con un único capítulo y va desde el artículo 38 al 47. Y por último, el título sexto, de las infracciones. Es un solo capítulo y únicamente tiene el artículo 48. ¿Para qué se protege? Consiste en administrar y coordinar el sistema que fomenta la generación y transferencia de tecnología en variedades vegetales, a fin de incrementar la producción agropecuaria a través de la integración de un marco normativo, cuyas operaciones ricas permita a los productores nacionales e internacionales la explotación de mejores variedades bajo un marco de certidumbre jurídica y retribución equitativa. 5.3 Protección de los derechos de obtentor de variedades vegetales. Condiciones para otorgar protección. Se otorgará el derecho de obtentor de una variedad vegetal cuando ésta reúna las siguientes características: novedad, distinción, homogeneidad, estabilidad. La concesión del derecho del obtentor solamente podrá depender de las condiciones antes mencionadas y se otorgará a reserva de que el obtentor haya satisfecho las formalidades previstas en el presente capítulo. Novedad.
la variedad será considerada nueva. Si en la fecha de presentación de la solicitud de derecho de obtentor el material de reproducción o de multiplicación o producto de la cosecha de la variedad no ha sido ofrecido en venta o comercializado por el obtentor o por su cohabitante o caushabitante en el territorio de la República hasta un año o antes de esa fecha y en el territorio de cualquier otro estado más de 4 años o para el caso de los árboles y vides más de 6 años antes de esa fecha. Distinción. La variedad vegetal se considerará distinta si se diferencian técnicas y claramente por uno o varios caracteres pertinentes de cualquier otra variedad. Homogeneidad. La variedad vegetal se considerará homogénea si es suficientemente uniforme con sus caracteres pertinentes. Y estabilidad. La variedad del vegetal se considerará estable si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas, o en caso de un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones al final de cada ciclo. Tenemos también los derechos y obligaciones del obtentor. El artículo 4 menciona los derechos que esta ley otorga a los obtentores de variedades vegetales y estos son los siguientes. Ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal. Este derecho es inalienable e imprescriptible. Y también aprovechar y explotar en forma exclusiva y de manera temporal por sí o por terceros con su consentimiento una variedad vegetable y su material de propagación para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. Tenemos también el artículo número 5. Este dice que no se requiere del consentimiento del obtentor de una variedad vegetable para utilizarla como fuente o insumo de investigación para el mejoramiento genético de otras variedades vegetales y para el consumo humano o animal que beneficie exclusivamente a quien la cosecha. Y tenemos también lo que es el artículo número 6, que dice que el obtentor podrá renunciar a los derechos que le confiere la fracción 2 del artículo 4 de esta ley. Tenemos lo que es la base de datos sobre variedades vegetales. La base de datos Plutos contiene información sobre variedades vegetales de miembros de la UPV y de la Organización de Cooperación y Desarrollos Económicos. La base de datos Pluto ofrece un instrumento de búsqueda de denominaciones similares que permite hacer una comprobación preliminar de si una denominación es similar a la que designa alguna variedad existente de la misma clase de denominación de variedades. Bueno, el convenio de la UPOV exige que las denominaciones de variedades sean diferentes de toda denominación que se designe de una variedad existente de la misma especie vegetal o de una especie vecina. Los tipos de registros que existen aquí son los derechos del obtentor, las patentes de plantas, las patentes de invenciones, los registros nacionales y también entran otros que van a ser explicados por cada proveedor. Seguimos con la tramitación. De acuerdo al artículo 8, la Secretaría recibirá y tramitará las solicitudes de expedición de los títulos del obtentor. Para tal efecto podrá requerir que se entregue la variedad vegetal o su material de propagación en las cantidades que se consideren conveniente y en su caso los documentos e información complementarios que estime necesaria para verificar que si se cumplen los requisitos legales, reglamentarios y las normas oficiales mexicanas. Bueno, las solicitudes quedarán sin efecto de no cumplir el solicitante con los requerimientos que se le hubiesen formulado en un plazo de 3 meses, contando a partir de la notificación de dichos requerimientos. Y en el artículo 9 menciona que en la solicitud del título del obtentor se pondrá una denominación de la variedad, la cual, para ser aprobada, deberá ser diferente a cualquier otra existente en el país o en el extranjero,
cumplir con los demás requisitos establecidos en el reglamento de esta ley y de no ser idéntica o similar en grado de confusión a una previamente protegida conforme a la Ley de Propiedad Industrial, en la solicitud se deberá especificar la genealogía y el origen de la variedad vegetal. En caso de que la denominación propuesta no cumpla los requisitos anteriores, la Secretaría la rechazará y exigirá al solicitante que proponga otra en un plazo de 30 días naturales. Transmisión de derechos. Los derechos que confiere el título del obtentor con expedición de derecho a que se refiere la fracción 1 del artículo 4 que mencioné anteriormente, podrán grabarse y transmitirse total o parcialmente mediante cualquier título legal. En el artículo 20, en el caso de la transmisión de los derechos a que se refiere la fracción 2, que igual mencioné anteriormente, el beneficiario, cesionario o causabitante de dichos derechos estará obligado a proporcionar a la Secretaría su nombre, su nacionalidad y domicilio, un ejemplar de documento en el que conste la transmisión de los derechos y que incluya todas las obligaciones y derechos que se deriven de la transmisión, y así también un documento donde se asuma la obligación de mantener los caracteres pertinentes de la variedad vegetal o su material de propagación en caso de que se comercialicen o se exploten. Y eso es todo, muchas gracias.